El domingo pasado leímos en Lucas 5 el momento en el que Jesús llamó a Mateo a ser su discípulo. Seguido a esto, Mateo prepara un gran banquete en su casa como despedida de su vieja vida e invitó a algunos para que conozcan a Jesús. Y ahí, seguramente estando fuera de la casa, los escribas y fariseos critican a Jesús. En Lucas 5, versículo 30 dice: y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Acá en este pasaje aparece, como vimos, 2 veces la palabra pecadores. Primero en el versículo 30 vemos que los escribas y fariseos critican a Jesús porque hace que sus discípulos coman con pecadores. Y luego en el versículo 32 Jesús dice: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El domingo pasado vimos esta historia y dije que hoy íbamos a hablar de los pecadores. ¿Quiénes son los pecadores a los que se referían los escribas y fariseos? Y también Jesús cuando dice: no, he venido a llamar a pecadores al arrepentimiento. Como ya dije, muchas veces cuando le hablas a una persona de que se tiene que arrepentir del pecado y rendir su vida a Cristo, te responde: pero ¿qué pensás, que sos mejor que yo? Vos también te equivocás. Ahí muchos, sin idea, responden: sí, yo también soy pecador. Todos somos pecadores. Por eso tenemos que, opción A, recibir a Jesús en el corazón. Opción B, hacer una oración para recibir perdón, el perdón de Dios. Opción C, creer que Jesús murió por nosotros porque tanto tú como yo somos pecadores, sin entender en realidad lo que están diciendo. Hoy muchísima gente que profesa ser cristiana, cuando le quieres ayudar con su vida carnal, mundana, en fornicación, etcétera, etcétera, te dicen: bueno, yo soy pecador. Todos somos pecadores y no podemos ser otra cosa que pecadores. A lo largo de las décadas he escuchado a personas vivir vidas, o he visto y he escuchado a personas que viven vidas descuidadas, amando el mundo, cayendo en las mismas cosas una y otra vez. Y cuando los quieres ayudar, te dicen con una sonrisa sarcástica, como alguien que sabe algo que tú no sabes, te dice: sí, soy pecador. ¿A qué se refieren? No solo se refieren a que nunca van a poder ser otra cosa, sino que tienen el descaro de pensar que hasta son superiores a ti, porque ellos solo confían en la gracia de Dios y tú como que no entiendes mucho de eso. Vaya, qué religión diabólica. Ese uso de la palabra pecador me hace acordar a como algunos usan la palabra mundano. No sé si lo habrán escuchado. Personas que profesan ser cristianas, cuando les dices que no vivan vidas mundanas, responden: sí, soy mundano. Todos somos mundanos. Todos vivimos en este mundo, dicen ellos. Y ellos están contentos, ¿no? Eso es porque no tienen ni idea que la Biblia, cuando usa el término mundano, no lo usa como persona ciudadana de este mundo o de este planeta Tierra, sino como persona que vive según el sistema del diablo en este planeta Tierra. Por eso el Salmo 17:14 habla de los hombres mundanos cuya porción la tienen en esta vida. Y Jesús dijo de la iglesia: no son del mundo. Juan 17:14. Así sucede lo mismo con la palabra pecador. En la Biblia, el pecador es la persona que vive en rebelión a la autoridad de Dios y que Dios condenará eternamente. ¿Cuántos quieren ser pecadores? Así es como usa el Antiguo Testamento la palabra pecador, ya sea para decir que es bienaventurado, en la siguiente, bienaventurado el varón que no estuvo en camino de pecadores, Salmo 1:1, que en la siguiente serán consumidos de la tierra los pecadores, Salmo 104:35, o que cuando el Señor regrese en ardor de su ira, quitará de la tierra a los pecadores, Isaías 13:9. Eso en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento vemos a Jesús usando la palabra pecadores
como aquellos que Él vino a salvar, llamándolos al arrepentimiento. Recién lo leímos en el versículo 32. Jesús dice, he venido a llamar a pecadores al arrepentimiento. El pecador es aquel que permanece en rebelión contra la autoridad de Dios y debe arrepentirse, debe cambiar, debe dejar la rebeldía y someterse al reino de Dios. El pecador debe renunciar a su rebelión y ahora ser discípulo de Jesús. O se es pecador o se es discípulo de Jesús. O se es discípulo de Jesús o se es pecador. Por eso cuando le habla a sus discípulos en el Sermón del Monte, como vemos un capítulo después en Lucas, Jesús le dice a sus discípulos, amad a vuestros enemigos, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Lucas 6, versículos del 27 al 32. ¿Lo ven? Jesús le dice a sus discípulos que tienen que ser mejores que los pecadores. Dice Jesús, los pecadores aman a los que los aman. Ustedes, mis discípulos, tienen que ir más allá y amar hasta a sus enemigos. Si no son iguales que los pecadores, está diciendo Jesús. Y enseguida Jesús añade, y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Lucas 6, 33. Lo mismo, Jesús le dice a sus discípulos que tienen que ser mejores que los pecadores. Jesús le recuerda a sus discípulos que los pecadores hacen bien a los que les hacen bien, pero que ellos, sus discípulos, deben ir más allá y hacer bien aún a los enemigos. Los discípulos de Jesús tienen que ser mejores que ¿quiénes? Que los pecadores. Y ahí Jesús agrega, y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad no esperando de ello nada. Lucas 6, versículos 34 y 35. ¿Lo ven? Jesús pone por un lado a los pecadores y por el otro lado a sus discípulos. Los pecadores aman a los que los aman. Los pecadores hacen bien a los que les hacen bien. Y los pecadores prestan para recibir otro tanto. Sus discípulos tienen que ser mejores que los pecadores y amar a sus enemigos, hacer bien y prestar, no esperando de ello nada. Lucas 6, 35. Prestemos atención a esto que acabamos de leer. Jesús no dice, oh pecadores discípulos míos, ustedes son iguales a los que no creen en mí, porque todos son pecadores. Por eso que ustedes, pecadores, discípulos míos, aman a los que los aman, hacen bien a los que les hacen bien y prestan para recibir alguna ganancia. Pero tranquilos, esperen 1 añito y medio más o menos que ya muero en la cruz y yo voy a perdonar a ustedes que fueron pecadores, son pecadores y siempre serán pecadores. Jesús no dice eso. Jesús separa por un lado a los pecadores y por el otro a sus discípulos. Y llama a sus discípulos a vivir una manera de vida muy superior a los pecadores. Claro, toda persona antes de rendir su vida a Jesucristo es pecadora. Jesús vino a llamar a los pecadores, pero los llamó al arrepentimiento. El pecador cree en Jesús y por eso decide seguirle, así sus pecados son perdonados y el Espíritu Santo lo hace nacer de nuevo, como por ejemplo podemos ver en 1 de Pedro 1:23. Así el mismo apóstol Pablo, en Filipenses 3:6, dice de él mismo, en cuanto a la justicia que es en la ley, ¿cómo fue Pablo? Irreprensible, Filipenses 3:6. Guardaba Pablo la ley irreprensiblemente. Pero él, siendo judío, persiguió a los cristianos y los castigó, forzándolos a blasfemar, como dice Hechos 26:11, por lo que Pablo escribió en 1 de Timoteo 1:13, que así Pablo fue blasfemo, perseguidor e injuriador. Y por ese pecado, Pablo se consideraba que era el peor pecador salvado. Pablo no estaba diciendo, yo soy el peor pecador hoy en día, peco como nadie.
Pablo dice, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Dos versículos después de blasfemo, perseguidor e injuriador. Primera de Timoteo 1:15. No se refiere a que él haya sido el primero que pecó, sino el peor de todos. Pablo considera que fue el peor pecador salvado por Cristo porque fue blasfemo, perseguidor e injuriador. Pablo afirma, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero, el peor. Dicho de otro modo, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el peor de los que Cristo salvó, porque fui blasfemo, perseguidor e injuriador. Pablo no habla de que en el presente vive de cualquier manera como cualquier pecador. Simplemente porque ese considerarse el peor de todos no es por algo presente en su vida, sino en su pasado. Él es el peor de los que Cristo salvó porque fue blasfemo, perseguidor e injuriador. Entonces, usar ese versículo para decir que somos pecadores en el presente, wow, hay que darle como mucha gimnasia para transformarlo a Pablo en un pecador que anda emborrachándose por la calle. No sabes lo que hace los sábados a la noche, Pablo, y dice, soy el peor de todos. Así que, ¿podemos decir nosotros, yo soy un pecador salvado? En cierto sentido, sí, como Pablo. Como si alguien dijera, yo soy un adicto rescatado. No porque sea adicto en el presente, sino porque su presente es diferente porque fue rescatado. El cristiano puede decir en un sentido, yo soy un pecador salvado. Gracias a Cristo ya no lo soy. Si no fuera por Cristo, seguiría siendo un pecador. Dios en Cristo me perdonó y me transformó. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Y cuando nos anunciaron el Evangelio, nos predicaron de Cristo, aunque éramos pecadores, esclavos del pecado, al creer en Jesús, quisimos obedecer el llamado de seguirle como sus discípulos. Así fuimos salvados y libertados de la esclavitud del pecado. Las personas que creen en Jesús y por esa fe rinden sus vidas al señorío de Cristo, son libertados de la esclavitud del pecado. Por eso Jesús, miren lo que dijo. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 8, versículos 31 y 32. ¿Libres de qué? ¿Cómo lo sabemos? Por lo que sigue diciendo. Los judíos le respondieron, ¿cómo que libres? Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8, versículos del 33 al 36. ¿Libres? ¿De qué? Del pecado. De la esclavitud del pecado. Sí, Jesús vino a llamar a pecadores, pero los llamó al arrepentimiento, a cambiar de vida, a pasar de pecadores a discípulos suyos. Así los pecadores serían libertados de la esclavitud del pecado. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El que cree en Jesús ya no es esclavo del pecado, ya no es el pecador que vive en rebelión contra la autoridad de Dios. Por eso, Romanos 6:22 afirma, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, recordemos que está jugando con la palabra doulos, que es esclavo, siervo. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, ya no somos esclavos del pecado, y hechos esclavos de Dios o siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ya no más esclavos del pecado,
ahora esclavos de Dios, de esclavos del pecado, pecador a siervo de Dios. En Cristo fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, dice 1 de Pedro 1:18. Pero alguien puede decir, estás loco, estás completamente loco, estás diciendo que los cristianos no se equivocan. ¿Cuándo dije yo eso? ¿En qué momento? ¿En qué parte? ¿Lo grabaron de verdad? Lo que pasa es que se tergiversa la denominación pecador. El pecador es el esclavo del pecado. No se trata de si el cristiano se equivoca o no se equivoca. Se trata de una posición clara ante Dios. Se trata de arrepentirse de la rebelión contra la autoridad de Dios. Dios envió a Jesús como el Señor. Ahora Él manda a todos que se arrepientan y sigan a Jesucristo como el Señor de sus vidas. ¿Jesús es el Señor de tu vida? Lo que Jesús ordena, ¿tú lo haces? Lo que Jesús prohíbe, ¿tú no lo haces? El cristiano se puede equivocar. Por eso el apóstol Juan dice en su primera carta, dice esto: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. 1 de Juan 2:1. El cristiano ya no es esclavo del pecado. Por eso el apóstol Juan dice que el cristiano puede no pecar. ¿Sí, no? ¿Qué sentido tiene cuando dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis? No, Juan, no podemos no pecar. O sea, el cristiano puede no pecar. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero aún se puede equivocar. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero otra cosa muy diferente es continuar en rebelión contra el Señor. La persona que vive esclava del pecado, repitiendo una y otra vez lo mismo, mundana, llena de las metas de este mundo, es porque esa persona no fue liberada por Jesús o, habiendo escapado del mundo en Cristo, se ha revelado otra vez al señorío de Jesús, como podemos ver en 2 de Pedro 2, versículos del 19 al 22. Así, el apóstol Juan, en la misma carta, en 1 de Juan, un capítulo después, el apóstol Juan advierte: hijitos, nadie os engañe. Uy, si la pudiera repetir, como cuando queda clavado, nadie os engañe, nadie os engañe, nadie os engañe, nadie os engañe. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. 1 de Juan, capítulo 2, versículos 7 y 8. Y en el versículo siguiente, en el 9, todo aquel que es nacido de Dios, que ha nacido de Dios, que ha nacido de nuevo, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, el Espíritu Santo habita en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ya no es un esclavo al pecado. Por lo que después de decir todo esto, concluimos. Se trata de dos realidades totalmente diferentes. Por un lado, una religión, justamente que aborrecen la palabra religión, pero lo de ellos es una religión en el mal sentido, en el sentido peyorativo, porque también Santiago utiliza la palabra religión. Pero lo de ellos es una religión inventada por el ser humano, un falso cristianismo en el que se invita a la gente a la ayuda de Dios. Vení a la iglesia y las cosas te van a ir mejor, pero sin ninguna demanda. O a aceptar a Jesús en el corazón, que no es más que una relación medio romántica con Jesús. Hacer una oración para recibirlo, sin arrepentimiento ni nada. Haz esta oración y ya sos un hijo de Dios. O a aceptar que Jesús murió por sus pecados, sin ninguna mención de que debe entregar el resto de su vida a seguir a Jesús. Es un cristianismo en el que la persona sigue siendo pecadora, pero a Dios ya no le importa. Nada de esto lo vamos a encontrar en las predicaciones de Jesús.
Nada de esto lo vamos a encontrar en las predicaciones de los apóstoles de Jesús que encontramos en Hechos. Es una religión humana que minimiza diabólicamente la victoria de Cristo y te deja igual que siempre. Eres pecador y seguirás siendo pecador. No hay cambio. Y las consecuencias en tu vida van a continuar. Por el otro lado está el cristianismo. El cristianismo en el que llama a las personas al arrepentimiento y la fe en Jesús. Acá, desde el mismo momento, desde el primer momento, se le dice a la persona que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, el Señor. Por lo tanto, la persona tiene que abandonar toda rebelión contra Él, rendir el resto de su vida al señorío de Cristo y que así será perdonada y capacitada por el Espíritu Santo para vivir una nueva vida. No invitamos a la persona, vení a la iglesia que te va a ir mejor. Vení a la iglesia que el pastor te va a imponer las manos y todos los problemas se van a terminar. Hacé esta oración que ya va a estar todo bien. O simplemente tener una idea de que Jesús murió por tus pecados y ya está. No. Se la invita desde el primer momento a que Jesús es el Señor y que renuncie a su rebelión frente a Él y ahora dedique su vida, entregue su vida, la rinda a Jesucristo como el Señor de su vida. ¿Qué va a pasar? Sus pecados van a ser perdonados y el Espíritu Santo lo va a hacer nacer de nuevo porque cree que Jesús es el Cristo y somete su vida a Él. Primera de Juan 5:1 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Así, en esta nueva vida, ya no vive la vida del pecador rebelde, sino la del siervo de Dios, el discípulo de Jesús. Por eso no vas a encontrar carta en el Nuevo Testamento en la que un apóstol se presente al principio diciendo, Pablo, pecador, a los pecadores de Éfeso, Corinto, Colosas o lo que sea. O Pedro, pecador rebelde, con corazón corrompido, a los pecadores en todo el mundo. ¿Alguna vez se acuerdan que habíamos visto algunas presentaciones de ciertos blogs que decían, fulanita de tal, pecadora rebelde, siempre corrompida? Pedro, pecador rebelde a los pecadores que están en el mundo. No existe eso en el Nuevo Testamento. Pero sí vas a encontrar Pablo, siervo de Jesucristo, Romanos 1:1. O Simón Pedro, siervo de Jesucristo, segunda de Pedro 1:1. Y Pablo a los Efesios, Pablo a los santos y fieles en Cristo Jesús. Acá en el cristianismo, la persona toma la decisión desde el primer momento. O se mantiene en rebelión o entrega su vida entera. El Espíritu Santo obra cuando predicamos el Evangelio y en las personas que sinceramente se entregan al Señor Jesús, sucede salvación. Una salvación absolutamente notoria. No puede suceder, no es que sigo igual. Es que tengo que dejar de comer chicle porque me cuesta, no podría. Dice, o sea, cristiano no es. ¿Cómo te invitaron a la iglesia? No, me dijeron que iba a encontrar amigos. O sea, en el que se arrepiente, en el que quiere seguir a Jesucristo, la salvación es absolutamente notoria. Las personas que fueron invitadas a un falso cristianismo nunca cambian, nunca funciona. La persona puede sentir al principio como una emoción de, qué lindo, nuevas enseñanzas, nueva filosofía, nuevos amigos. La verdad que no sabía qué hacer los domingos a la mañana. Pero pronto la persona va a volver a la misma esclavitud. ¿Por qué? Porque solo aquellos que sinceramente rinden el resto de sus vidas al Señor Jesús, solo esas personas son libertadas del pecado. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8:36. Necesitamos llamar a los pecadores
al arrepentimiento. Desde el primer momento, a que abandonen su rebelión y se sometan al Señor Jesús. ¿Por qué? El que haga volver al pecador, miren el uso del Nuevo Testamento, lo hemos ido pasando, el que haga volver al pecador del error de su camino, no dice el que haga volver al pecador o el que haga entrar a la iglesia al pecador y ya sus pecados no son tenidos en cuenta. No. El que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Santiago 5:20. ¿Por qué predicamos arrepentimiento? Y también porque es un mandato del Cristo resucitado. Lo pueden ver en Lucas 24, versículos 46 y 47. Jesús nos manda, ya resucitado, a predicar arrepentimiento y perdón de pecados. Jesús vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento. El pecador es aquel que permanece en rebelión contra la autoridad de Dios y debe arrepentirse, debe cambiar, dejar la rebeldía y someterse al reino de Dios. El pecador debe renunciar a su rebelión y ahora ser discípulo de Jesús. O se es pecador o se es discípulo de Jesús. O se es discípulo de Jesús o se es pecador. Toda persona que no está rendida al Señor Jesucristo es pecadora. Incluso si ayuda a no sé quién en no sé qué obra de beneficencia o si su religión le enseña a hacer obras de bien, se trata de someterse a la persona que Dios envió. ¿Quién? El Señor Jesús. Toda rodilla debe doblarse ante Él. Toda lengua debe confesar que Él es el Señor. Filipenses 2, versículos 10 y 11. Cuando la persona confiesa con su boca que Jesús es el Señor, es salvada, según Romanos 10:9. No son solo palabras, es un reconocimiento y una determinación de por vida impulsada por el Espíritu Santo, como dice 1 Corintios 12:3. Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O eres cristiano, Jesús es tu Señor, o eres pecador. No hay un tercer camino, no hay una mezcla, no hay un discípulo pecador. Era pecador, pero fue salvado, fue rescatado, lavado, y ahora es del grupo de los discípulos de Jesús. Cada uno de nosotros, si no hemos tomado la decisión, tenemos que tomar la decisión. Si te invitaron a la iglesia y te invitaron porque vení, que la vas a pasar bien, hay gente buenísima, no sabes qué bien que canta, no digo Tommy, pero... Estás perdiendo el tiempo. Porque el llamado de Jesús es a tomar una decisión desde el primer momento en que te predicaron el Evangelio. O Cristo es tu Señor, o andate al mundo y haz lo que quieras. Porque aunque vengas, no los domingos, todos los días a la iglesia, pero si Cristo no es tu Señor, seguís siendo pecador, rebelde, y Dios te considera como tal, según lo que encontramos en la Biblia. No el Evangelio según Bill Gates o Elon Musk o no sé qué político. El Evangelio según Jesucristo.